En la sección de Noaj que hemos leído, la Torá nos dice que cuando Noaj sale del arca, de la Tebá, dice Vaishaer Aj Noaj. Quedó solamente Noaj. Así dice, Vaishaer Aj Noaj. Quedó solamente Noaj. Jajamí me explica qué significa que quedó solamente Noaj. ¿Qué significa solamente Noaj? Evidentemente, esto nos retrotrae al primer pasuk de la parashá de Noaj, Noaj ish tzadik. Así nos empieza a contar la sección de Noaj, Noaj ish tzadik, que Noaj era un tzadik. Eso es previo al tema del arca. Una vez que Noaj sale del arca, quedó solamente Noaj, y es como que se le va el calificativo de tzadik. Sobre estas palabras, Vaishaer Aj Noaj, quedó solamente Noaj, Jajamí me explican algo muy pero muy profundo. Solamente Noaj. ¿Qué quiere decir solamente Noaj? Que en realidad, explican los Jajamí, Noaj tenía con él el potencial, el talento, no solamente de él, sino también de Moshe Rabbenu y de Yosef Atzadik. Es decir, que Noaj cuando nace tiene todo el potencial para salvar a su generación. Ese era su objetivo, su misión, y con él lo acompañó no solamente el Noaj, sino también Moshe Rabbenu y Yosef Atzadik. Incluso podemos ver este concepto en la misma Torá, que en el Génesis, en el Breishit, cuando nace Noaj, dice la Torá, Vaikra et shemo Noaj, fue llamado Noaj Lemor, y decían, Ze inachamenu, él nos va a consolar. Ze inachamenu, Nehama. La palabra Nehama significa consuelo. Entonces Jajamim advierten que hay algo que no se comprende. La palabra Noaj no es consuelo. Noaj es menujá, tranquilidad. Menujá, Yom Shabbat, Yom Menujá. La palabra Noaj es que trajo un cierto reparo, trajo una cierta tranquilidad al mundo. Perfecto. Pero no es el verbo menujá. Tal vez la Torá podría haberlo llamado, si realmente Noaj se refiere a la menujá, podría haberse llamado Menahem. Menahem nos habla del consuelo. O Nachman, también Nachman, que Nachman tiene que ver con ese consuelo. Pero no, hay algo que realmente es difícil de comprender. Por un lado, dice, le vamos a llamar Noaj Ze inajemenu, porque él nos va a traer consuelo. No es el mismo Orshoresh. Una cosa es Noaj y otra cosa es Menujá. Una cosa es Noaj y otra cosa es Nehama. Son dos palabras completamente diferentes, Noaj y la Mem. De acá infieren los Jajamim algo lo que dijimos antes, que con Noaj también acompañaba en su Neshama no solamente Noaj, sino Noaj Mem, que la Mem es Moshe Rabbenu. Noaj Mem, Nehama, ¿qué es la Nehama? La menujá, la tranquilidad, pero no solamente la tranquilidad, sino la Nehama. La Nehama es ser mucho más profundo, es Noaj Mem. La letra Mem es Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu. Que realmente sí, Moshe Rabbenu sí nos trajo el verdadero consuelo que se encuentra dentro de lo profundo de la Torá que nos entrega Moshe Rabbenu. Entonces vemos que hay una cuestión de Noaj por un lado, y también Moshe Rabbenu, también explican los Jajamim, Yosef Atzadik también, conjuntamente al ingresar la Neshama de Noaj, Moshe Rabbenu y Yosef Atzadik. ¿Por qué? Como dije antes, para poder hacer frente a toda esa generación de perversión, de malos comportamientos. Entonces Noaj y también Yosef Atzadik, que nosotros sabemos Yosef Atzadik es galardonado justamente Yosef Atzadik por hacerle frente a la perversión,
a la depravación en Mitzrayim, y ni que hablar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que con la Torá, con su código de Torá, el código de vida de la Torá, poderle hacerle frente a todas las circunstancias. Pero como Noah no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿qué dice la Torá? Así empezamos: Vaishaer Aj Noah, quedó solamente Noah, quedó él solo, Noah, y se le fue, explican los Jajamim, la Neshama de Moshe Rabbeinu y la Neshama de Yosef HaTzadik, y no pudo, lamentablemente, hacerle frente a la circunstancia de poder haber salvado a toda su generación con todo el potencial y con todo el talento a desarrollar. Jajamim me explican, profundizando más sobre este tema, que hay una relación, una similitud, un paralelismo entre Noah, Yosef y Moshe Rabbeinu. En primer lugar, el primer paralelismo que encontramos entre Noah, Yosef y Moshe Rabbeinu es que sobre estos tres personajes bíblicos fueron llamados Tzadik. Tzadik, tanto Noah fue llamado Tzadik, Yosef HaTzadik ni que hablar, Yosef HaTzadik, y Moshe Rabbeinu también en las escrituras es llamando Tzadik. Vamos a empezar por Noah. Noah, así se empieza la Torah de Noah. Ele toldot Noah. Noah es Tzadik. Ish Tzadik, dice la Torah claramente. Sobre Yosef HaTzadik ni que hablar, que Yosef HaTzadik pasó una prueba muy pero muy grande, que la esposa de su jefe quiso propasar con él y él dijo: no, una mujer casada, no puedo. Entonces el galardón por excelencia del tzadik, cuando uno dice tzadik, Yosef HaTzadik, como siempre hablamos, ven por at Yosef, Yosef HaTzadik, el galardón de tzadik, ni que hablar. Que estuvo en Mitzrayim, fuera de sus padres, fuera de su familia, muchos y muchos años, y pudo mantener el temple, la virtud, y desarrollarse con orgullo todo lo que su padre le había enseñado, al punto de que la Jajamim y la misma Torah lo llama Yosef HaTzadik. ¿Y dónde encontramos que Moshe Rabbeinu es llamado Tzadik también? Noah Tzadik, Yosef Tzadik. ¿Dónde encontramos que Moshe Rabbeinu es llamado Tzadik? Que en realidad son tres Neshamot que son llamados Tzadik, como dijimos antes, para hacerle frente a toda esa generación pervertida. En la misma parashá de Noah encontramos a Rashi. Rashi nos cuenta que cuando Hashem le dice a Noah que haga el arca, el Tebá, dice que el arca tenía que estar embadurnada de brea por dentro y por fuera, en forma impermeable. Para que sea impermeable tenía que tener brea por fuera, dice la Torá, y brea por dentro y por fuera brea. Dice Rashi, y Rashi compara a la Tevá, al arca de Noé, con la canastita de Moshe Rabbeinu, que en verdad también es una especie de arca, algo que flota en el agua. La canastita de Moshe Rabbeinu es llamado Tevá, el Moisés. Y dice Rashi que la Torá nos dice que el arca, vamos a decir, de Moshe Rabbeinu, ahí vemos la similitud también, la Tevá, la canastita de Moshe Rabbeinu, la Torá dice que brea era por fuera y no por dentro. Es verdad que hay similitud, pero en referencia a Moshe Rabbeinu, la brea estaba por fuera y no por dentro. Y Rashi explica por qué la diferencia. En realidad, tanto Noah, tanto Moshe Rabbeinu, hay una similitud, dijimos, la Tevá, pero hay una pequeña diferencia. La Tevá de Moshe Rabbeinu, donde fue colocado para salvar la vida al nacer, brea por fuera, pero no brea por dentro. Porque dice Rashi que Dei Shelo Yariach Otot Tzadik Reach Ra. Para que Otot Tzadik, ahí está el punto, para que el Tzadik, para Moshe Rabbeinu, que es llamado Tzadik, no perciba un feo olor. Entonces, ¿por qué la Teba, el arca, la canastita de Moshe Rabbeinu no tenía brea?
por dentro, por cuanto que la brea tiene mal olor, para que, dice Rashi, para que Otó Tzadik, para que Moshe Rabbeinu, que es llamado Tzadik, no pueda oler, no perciba malos olores. Que vemos que Moshe Rabbeinu es llamado Tzadik. Volvemos, Noah claramente la Torah dice Noah hit Tzadik, Yosef ni que hablar, Yosef Tzadik, por todas las circunstancias que nosotros leemos en el Génesis. Y Moshe Rabbeinu también es llamado Tzadik en el contexto de Noah. Vemos una relación, lo que dije, así empezamos y así estamos siguiendo y profundizando, que tanto es el mismo alma, es el alma de este Tzadik, Noah, Yosef y Moshe Rabbeinu, que Hashem suministró esta fuerza moral para poder hacerle frente a todas las circunstancias adversas que tenía que soportar Noah. Hay otra similitud entre estos tres personajes, explican los Jajamí más en profundidad. ¿Qué similitud? Que los tres hallaron gracia, tenían ese hálito de gracia. Los tres tenían gracia. Gracia. Gen Bajesen. Gen significa gracia. Ni que hablar, Noah, que la misma Torah dice, Noah nimtza gen beinei Hashem. Noah encontró gracia. Gracia significa ese hálito que está todo oscuro y uno encuentra el camino, ese camino de luz. Eso es la gracia, que abre todas las puertas, que abre todos los caminos. Eso es gen. Gen es gracia. Y ni que hablar que la palabra Noah, si uno le da vuelta, forma gen. Nun het es gen. La nun y la het, Noah nimtza gen. ¿Qué significa? Que gen es gracia. Noah es menujá, pero a la menujá hay que dar la vuelta hasta formar gracia, luz en la oscuridad. Eso es Noah. Y es por eso que Hashem no destruyó el mundo, porque encontró un hálito de luz a Noah. Sobre Yosef Tzadik también la Torah nos cuenta que encontramos el tema de gracia. Cuando Yosef Tzadik fue vendido como esclavo, dice claramente la Torah, Yosef Gem Veheinav, lo tomaron como esclavo porque encontró gracia constantemente. Yosef Tzadik encontró gracias a los ojos de su patrón, de su jefe. Dice la Torá, Yosef Gem Veheinav, así dice el capítulo 39 del Génesis, que así fue vendido como esclavo y no era un simple plebeyo, era un plebeyo que traía luz al punto tal que la gente veía que tenía un hálito, algo, una sutilidad especial en el nombre de la Torá, en el lenguaje bíblico. Yosef Gen Veinav, Yosef siempre encontraba la gracia, es por eso que estando en la cárcel le adivina los sueños y después el faraón lo llama a su servicio y le adivina los sueños al faraón y sí, hasta llegar a ser virrey en Egipto, todo porque tenía gracia y la misma Torá dice que tenía gracia. Eso es algo, una particularidad también que une a Noah y a Yosef Tzadik. Y también encontramos que Moshe Rabbeinu también, la Torá misma dice que halló gracias a los ojos de Hashem, nos dio la Torá. Así dice la Torá. Vayomer Hashem el Moshe gamet adabar azea, yo te voy a decir todos los recónditos secretos. Kimatzata Gem Veinai, porque hallé gracias a mis ojos. Así dice el segundo libro de la Torah, el famoso Parashá Kitizá, cuando Hashem perdona al pueblo de Israel después de tantos pedidos y reclamos de Moshe Rabbeinu, en el capítulo 33 de Kitizá, del segundo libro de la Torah, dice claramente la Torah, ¿sabes por qué yo te voy a decir te voy a descifrar los secretos más profundos de la Torah? Kimatzata Gem Veheinai, porque encontraste gracias a mis ojos, dice Hashem. Gen, entonces Noah es gen, Yosef es gen y Moshe Rabbeinu es gen, es gracia, al punto tal que Hashem sí le manifiesta los secretos más profundos y le dice acto seguido, Bejanot, y de vuelta, Janot y Gen, me voy a graciar con el que me voy a graciar, Beriham Tetayarahem, me voy a apiadar del que me voy a apiadar. Eso ya depende completamente de Akadosh Baruj Hu.
me voy a agraciar con el que me voy a agraciar y voy a perdonar y voy a ser clemente con el que voy a ser clemente. Es la palabra vejanoti, gen, es gracia. Y dicho sea de paso, me parece oportuno comentar que nosotros, el pueblo de Israel, tenemos las fiestas de Hanukkah, Hanukkah, y la halajá dice que ¿por qué festejamos Hanukkah? Porque descansaron de nuestros enemigos que querían hacer mal al pueblo de Israel el día 25, Hanu Havhei. Pero hay algo que no se entiende. Si la palabra descanso de la pelea es Nahu, se tendría que haber llamado Nahuka, Noach, Nahuka, porque descansamos, Noach, es Nahuka, descansamos el 25, pero no es Nahuka, es Hanukkah, porque el pueblo de Israel en Hanukkah no halló tranquilidad física, Noach es tranquilidad física, pero nosotros, el milagro no es una tranquilidad física, el milagro se transforma en una tranquilidad espiritual, en un Hanukkah, en un consuelo, no es Noach, como hablamos antes. Noach es descanso. Una persona va de vacaciones, descansa. Acá no se trata de ir de vacaciones, acá es Hanukkah, un descanso, pero un descanso espiritual. Hashem nos mostró su gracia, por eso es Hanukkah. Hashem en Hanukkah mostró su hálito de gracias. Como dice la Torá, Bejanoti ayer, ajo, me voy a agraciar. En Hanukkah Hashem se agració, es más que descansaron. No fue un descanso físico. Es verdad que batallaron y pelearon, pero no llegaron. El pueblo de Israel no busca el mismo Shabbat. El Shabbat no es un día de descanso, de ir a dormir la siesta todo el día. Es el descanso del cuerpo, pero principalmente es el regocijo del alma, es el Hanukkah, hallar gracias a los ojos de Hashem, como Moshe Rabbeinu, como Noach, como Yosef Atzadik. Vemos otra similitud. Entonces dijimos que la misma Torah llama Tzadik a estos tres personajes y encontramos otro punto en común que es el gen, la gracia, esa gracia que cuando la persona se comporta en forma espiritual abre todos los caminos. Hanukkah es Jochma, Hanukkah es Jochma y Nun es Malhut, como está extraído. Gen. Entonces hay que transformar. Dice Noach, Atzagen. Noach encontró gracia. Moshe Rabbeinu, la gracia de Moshe Rabbeinu es que nos entrega la Torah. ¿Por qué? Porque fue una gracia mucho más profunda. Hay un tercer punto en consideración en esta relación entre Moshe Yosef y Noach. Hay un tercer punto de similitud que se unen estos tres personajes, estos tres tzadikim. Dicen los Jajamim que los tres personajes que estamos hablando ahora era gente buena, gente que ayudaba, gente que otorgaba, gente que daba, gente que se preocupaba por el prójimo. Ni que hablar de Noach, que todo el tiempo, durante 40 días, como sabemos nosotros, otro punto en común, ¿no? 40 días que duró el diluvio, los 40 días de Moshe Rabbeinu al ir a buscar la Torah. Nos dice los Jajamim que Noach ayudaba a todo el mundo, de todas las criaturas. Hay animales que comen de día, hay animales que comen de noche. Noach estaba ahí para servirlos, Noach estaba ahí para ayudarlos. Que vemos que Noach es la actitud de brindar. Ni que hablar Yosef Atzadik. ¿Qué le dijo Yosef a sus hermanos? No guardo ningún rencor, ustedes no me hicieron nada. Yo los voy a mantener a ustedes. Y Yosef Atzadik mantuvo a sus hermanos y a Mitzrayim, y al faraón dijo, quédate tranquilo, yo me encargo. Y les dio de semillas para que planten. Todo el nivel de Yosef Atzadik es ayudar. Y le trajo a sus hermanos, olvídense de todo. Y les dio, y los puso en el mejor de los lugares en Mitzrayim. Yosef Atzadik, ni que hablar Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu nos dio la Torá, nos otorgó la Torá, y rezó para que caiga la maná, y duró 40 años en el desierto. La maná, pudimos comer, gracias, como dicen los Jajamim, a Moshe Rabbeinu, que constantemente estaba preocupado por el bienestar de cada Yehudí, de cada persona. Vemos otra relación, la bondad. Tzadikim con gracia y principalmente
con bondad. Noah ayudaba y Yosef ayudó a sus hermanos, ayudó a todo Mitzrayim. Y ni que hablar Moshe Rabbeinu, que nos da la Torá y les otorgó y rezó para que caiga la maná, y así el pueblo de Israel comía. Hay un pasuk en Breishit, hay un pasuk muy interesante. Cuando Hashem dice, Vayomer Hashem, lo yadum ruji be'adam leolam. Cuando Hashem dice, no voy a traer más el diluvio. Dice el capítulo 5 en el Breishit, que no, Hashem no va a juzgar así en forma tan negativa al mundo. Beshegamu basar, beayu yamam mea beesrim shana. Y va a ser a partir de ahora la edad de la persona 120 años. El famoso, lo que todos nos saludamos, que tenga 120 años. Admea beesrim, uno le hace un augurio a otra persona hasta los 120 años. Aprende de acá. Dice Hashem que antes la gente vivía muchos años. Y Hashem dice, no voy a juzgar tan deplorablemente a la gente. Bellegamu basar, por cuanto que es carne. Hashem se da cuenta que la persona tiene sus bajezas. Y a partir de ahora la persona va a vivir hasta los 120 años, como nos solemos desear uno al otro. Explican los Jajamim algo maravilloso. Cuando hablamos de 120 años, nos viene a la mente Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vivió 120 años. El Talmud pregunta, ¿dónde encontramos Moshe Rabbeinu en la Torah? Nosotros ya estudiamos, Jajamín pregunta, ¿dónde encontramos Mordejai en la Torah? ¿Dónde encontramos Esther en la Torah? ¿Dónde encontramos Amán en la Torah? ¿Dónde encontramos? También pregunta, ¿dónde encontramos a Moshe Rabbeinu en la Torah? Moshe Rabbeinu, desde el Shemot en adelante, Moshe Rabbeinu prácticamente vivimos con Moshe Rabbeinu. Pero la pregunta del Talmud es, ¿dónde encontramos incluso antes que nazca Moshe Rabbeinu? Antes que nazca Moshe Rabbeinu, ¿dónde encontramos a Moshe Rabbeinu implícito en la Torah? Y traen este versículo, que Hashem no va a juzgar a la persona, Beshegam, Ubasar. La palabra Beshegam, explican los Jajamim, la gematría, el valor numérico, Bet, Shim, Gimel, Mem, suma 120 años, 120. Y en el mismo versículo dice, y la persona a partir de ahora va a vivir 120 años. Explican los Jajamim, explica el Talmud, de acá inferimos que Moshe Rabbeinu está implícito en Noah. ¿Qué significa? Dicen los Jajamim que el mundo fue creado no para Noah, sino para Moshe Rabbeinu. Incluso en la historia, en el contexto del arca, incluso en el contexto del Mabul, del diluvio, está encriptado, está entre líneas Moshe Rabbeinu. De vuelta, y pregunta el Talmud, ¿dónde encontramos Moshe Rabbeinu en la Torah? Incluso antes que él nazca, dice Kashem, Beshegam, Ubasar. La palabra Beshegam, ¿qué es Beshegam? Beshegam es Moshe Rabbeinu. Y la persona a partir de ahora, por cuanto que es carne, va a vivir 120 años. 120 años es Moshe Rabbeinu, que vivió 120 años. Rabbi Akiva también 120 años, que también Rabbi Akiva explicó la Torá de Moshe Rabbeinu. 120 años a partir de ahora, por el mal comportamiento de la gente. Antes la gente, como dijimos, antes vivía más tiempo. Pero lo que queremos ver, que está entre líneas Moshe Rabbeinu. Ya lo estamos explicando. Entre líneas constantemente Zeinajemenu, Inajemenu, esto nos va a traer consuelo. El verdadero consuelo es con la Torah. Constantemente estamos viendo que Moshe Rabbeinu aparece en diferentes momentos, implícito entre líneas en el Breishit, en el Génesis, para enseñarnos que dicen los Jajamim que el mundo fue creado para Moshe Rabbeinu, para la entrega de la Torah. Entonces Hashem trajo a Noah, como hablamos al principio, y con Noah fue acompañada la Neyamá de Yosef, Atzadik y Moshe Rabbeinu, y quedó solamente Noah, porque no pudo hacer frente a las circunstancias. Cuando Moshe Rabbeinu le pide a Hashem que perdone al pueblo de Israel. Volvemos ahora a la parashá Kitizá, cuando Moshe Rabbeinu pide que perdone al pueblo de Israel. En un momento dice,
la Torá, Imai Majeni Name, si no vas a perdonar, si yo soy culpable y si no vas a perdonar al pueblo de Israel, Imai, si no vas a perdonar, Mahani Name Sifreja, borrame de tu libro. Así nos dice la Torá, si no vas a perdonar, Mahani. La palabra Mahani es Mem de Moshe Rabbeinu, Hetinun de Noach y la Yud de Yosef Atzadik. Mahani Name Sifreja, borrame. Si yo realmente estoy en ese paquete, conjuntamente con Noach, conjuntamente con Yosef Atzadik, Mahani, Moshe, Noach y Yosef. Si yo, Moshe Rabbeinu hace reminiscencia, Moshe Rabbeinu le está diciendo a Hashem, si yo soy culpable como Noach, como Yosef Atzadik, y no tengo la virtud de poder entregar al pueblo de Israel la Torah y ingresar a la tierra, Maheni, ¿qué es Maheni? Men, Moshe, Nun Het, Noach, Maheni, Het Nun y Ayud de Yosef Atzadik. Si yo estoy en este sistema, Maheni, Hashem dice, no, quédate tranquilo, que no te voy a borrar, porque vos sos el responsable de sí poder en forma positiva entregar la Torá al pueblo de Israel. Hay otra también reminiscencia. Estuvimos estudiando en la Haftará. En la Haftará de la semana, en Isaías 54 nos dice Mei Noach. Que Mei Noach Zod Hashem dice, nunca más voy a traer Mei Noach, las aguas de Noé, el diluvio. Eso leímos en los Shil. En Shabbat la Haftará, Mei Noach. Pregunta, ¿por qué se llama Mei Noach las aguas de Noé? Al contrario, Noach se salvó. ¿Por qué se llama Mei Noach las aguas de Noé? Porque también fue responsable. La palabra Mei Noach, las aguas de Noach, también es Moshe, Yosef y Noach. Maheni. Mei Noach es Moshe, Yosef y Noach. Quiere decir que, como dijimos antes, Noach tenía con él Mei Noach. Tenías el atributo de Moshe Rabbeinu, la Jochma, la Torah, para hacerle frente éticamente a toda la perversidad. El atributo de Tzadik Ben Porat Yosef, el atributo de Tzadik, Mei Noach. ¿Y por qué es llamado Mei Noach? Lo hace responsable, Isaías hace responsable a Noach, las aguas de Noé. Porque Noé no pudo plantarse, pararse en contra de toda su generación. Pero después vino Yosef, y después vino Moshe Rabbeinu, que sí pudo hacer frente a toda su generación, pudo superar todo, como es sabido, como ya dijimos la vez pasada, comentamos la vez pasada que Noach le dice, mirá lo que hiciste Hashem, y Hashem, como ya hablamos, y Hashem le dice, yo hice, vos hiciste que no pediste por tu generación, vos no pediste, no como Moshe Rabbeinu. ¿Qué dice sobre Moshe Rabbeinu? De vuelta, si no vas a perdonar, Imai, si no vas a... Maheni, borrame a mí, no tiene sentido la vida. Y justamente porque Moshe Rabbeinu hace reminiscencia, Maheni, Mem de Moshe Rabbeinu, Het Nun de Noach y Yud de Yosef Atzadik, por cuanto que pide, entonces Moshe es escuchado. No como Noach, que Noach no pidió. Ayer me dice, vos me haces responsable a mí, vos no pediste por tu generación. Es por eso que tuvo que venir después Noach, Yosef Atzadik, y después Moshe Rabbeinu, con todas las similitudes y profundizaciones que hicimos anteriormente, los 40 días, la canastita, Tzadik, y la gracia, y la benevolencia, y la generosidad, hasta llegar a Moshe Rabbeinu, la cumbre de la espiritualidad, que él sí pudo otorgar, y sí pudo pedir, y sí pudo hacer de este mundo un mundo mejor, dándonos la Torá, y pudo cumplirse lo que Noach no cumplió. Noach tenía con él el talento, Noach y Yosef y Moshe, no pudo ser Noach, y ya era Noach, quedó solamente Noach. Después vino Yosef, después vino Moshe Rabbeinu, Maheni. Moshe Rabbeinu puede redimir el Maheni. Borrame de tu libro. La palabra Maheni, Moshe, Noach, Yosef, hace reminiscencia. Y como dijimos anteriormente, que Moshe, dice el Talmud que en Noach también está encriptada Moshe Rabbeinu. Cuando dice, ¿de dónde aprendemos que está Moshe Rabbeinu incluso en la historia de Noach? Porque dice, no voy a juzgar a la persona Beyegam Ubazar, Beyegam
valor numérico 120, porque a partir de ahora la gente va a vivir 120 años, dice el Talmud. Este es Moshe Rabbenu, que vemos que Moshe Rabbenu dice, el mundo fue creado no para Noaj, sino para Moshe Rabbenu, que pudo pedir, que pudo otorgar, que pudo ser un tzadí, que halló gracias a los ojos de Hashem, y por eso nos da la Torá para poder seguir en ese camino y traer todas las verajot y todas las cosas buenas.